Muy buenas tardes. En la primera parte vimos la leyenda de los hermanos Sayar, el tema de Manco Cápac y Mama Ocllo, el dios Huiracocha y la genética, cómo respalda la genética a estos mitos y leyendas del Perú original. En esta sección, más que enumerar, vamos a ser críticos, vamos a comparar qué es lo que realmente sucede. ¿Son estas leyendas y mitos y estos primeros análisis genéticos coherentes? ¿Están sustentados en otra ciencia, en otros hechos? Vamos al punto. Lo primero que tenemos que conocer es sobre la navegación. La navegación en el mundo entero tiene un origen muy antiguo, por lo menos desde el 5000 a.C., en las islas de Cerdeña y Córcega, en la parte oriental del mar Mediterráneo, ya había navegación, porque intercambiaban obsidiana de una isla a otra. Y finalmente estamos en el Neolítico, quiere decir que los pobladores del Neolítico ya navegaban. ¿Cómo navegaban? Eso no se sabe, pero de alguna manera llegaban y poblaban islas como Cerdeña y Córcega e intercambiaban constantemente productos de obsidiana allí. Es aparentemente la referencia más antigua que existe sobre navegación mundial. La navegación ha sido dominada por el hombre ampliamente. Si 5000 a.C. nos parece muy atrevido hablar del Neolítico, navegantes en el Neolítico, podemos regresar un poquito en el tiempo, acercarnos a la actualidad y hablemos del 3000 a.C. con los egipcios, con los sumerios, y todos han dejado registros pictóricos, escultóricos sobre navegación, grandes barcos, posteriormente los fenicios también, y unas tribus que no se sabe quiénes son, que les llamaban los hombres del mar. Así que no es la navegación algo muy remoto, sino algo increíblemente remoto. Está entre 3000 a.C. y 5000 a.C. por lo más concreto que se ha encontrado, como mencionaba, en las islas de Cerdeña y Córcega. El segundo punto para entender qué tienen que ver y cómo relacionamos todo esto con los Sayar, Manco Cápac, Huiracocha, son las corrientes marinas. Hay un efecto de corriente marina que viene desde Asia, Polinesia, llega hasta América y va de ida y vuelta. Llega exactamente a Valdivia, donde hay una cultura ecuatoriana muy antigua, y esto nos permite ver que la navegación era de ida y vuelta, era continua, no es una sola vez, son muchas veces. La cultura Valdivia tiene similitudes con cerámica, orfebrería de Polinesia, de Asia, de China, de Japón. Entonces hay muchas conexiones físicas, muchos hechos físicos que demuestran ampliamente que hay una conexión. Negarlo es, no es posible. No es posible negar esta conexión. Lo tercero que nos lleva a establecer un marco general para validar o no validar la leyenda de los hermanos Sayar, Manco Cápac, Huiracocha, es el mapa genético de migración del Homo sapiens. El Homo sapiens parte de África hace 80.000 años, y sube hacia la zona del cercano oriente. Esa zona es lo que es Mesopotamia, Irán, Irak, lo que es hoy Israel, toda la parte oriental del mar Mediterráneo, donde está ahora Libia. Ahí es que se descubre la agricultura, en la zona de Mesopotamia. Este Homo sapiens de ahí migra hacia Europa y por el otro lado migra hacia Asia. Entonces tenemos claro que esa teoría de que hay 6 núcleos donde se origina la agricultura es una teoría, es una narrativa. A alguien se le ocurrió decir eso
Pero vamos a aplicar un principio que se usa en investigación, que es el principio de la navaja de Ockham, el principio del camino más simple. Ante un problema, generalmente las explicaciones más sencillas son las que probablemente ocurrieron. Entonces, mucho más sencillo, y si quieren podemos discrepar allí, que hay una cultura primigenia que descubre la agricultura y por migración, por navegación, utilizando las corrientes marinas, la lleva a diversos lugares del mundo entero. Pero la teoría está sustentada, como estamos viendo, en hechos, no es solamente deducciones, no estamos hablando de hipótesis o de un ejercicio verbal de poner todo en tiempo condicional. No es iría, parecería, podría, se piensa, no, son hechos. Hay que contextualizar los hechos y queda el panorama completamente claro. El mapa genético entonces del ser humano nos dice que la migración va de África al cercano oriente y de ahí se esparce para todo el mundo. La rama que va hacia Asia finalmente pasa por China, Japón, Polinesia y llega a América a través del estrecho de Bering, como nos lo han enseñado en el colegio. ¿Qué otro hecho nos dice que aquí hay una conexión global? La momia juanita, hecho el análisis genético, el ADN de la momia juanita, encontramos que tiene unos genes muy comunes, andinos en general, pero tiene unos genes especiales. Uno en especial solamente se encuentra actualmente en Panamá, en una etnia panameña muy pequeña. Quiere decir que llegaron por la vía ecuatorial, subieron a Panamá, bajaron a Perú, y en otro lugar donde se encuentra ese gen que tiene la momia juanita es en las islas de Taiwán, en la isla de Taiwán y en la península de Corea. No en las poblaciones actuales que son de origen chino, sino en remotas poblaciones que son etnias originarias, ahora minoritarias. Esas etnias originarias tienen los mismos genes que la momia juanita. Y de ahí retrocedemos un poco más y estos genes de Juanita los encontramos en Asia, en Siberia, pero no en cualquier parte de Siberia. Los encontramos en la región de Altai. Esa región de Altai limita por su parte sur con China, y entonces ya estamos en una región completamente asiática y no vamos a retroceder más porque es suficiente para esta explicación el encontrar que hay conexión genética entre Asia y el poblador de América. Si no nos convence el tema genético, podemos mirar a nuestros pobladores altoandinos y encontraremos que se parecen muchísimo a los pobladores del Nepal. No se parecen a los chinos actuales, porque los chinos actuales proceden de una etnia que se llama Han, pero se parecen muchísimo a ciertas etnias asiáticas antiguas que se encuentran actualmente en el Tíbet, en Nepal, por ejemplo, una de ellas. Y esos migran, esas etnias migran. También tenemos mucha similitud, nuestros pobladores andinos tienen mucha similitud con algunas etnias de Polinesia y del sudeste asiático, por ejemplo, con Indonesia. Pero quedémonos con la parte genética que nos diga en general a Asia. La momia juanita entonces nos brinda su ADN para ponernos algunos hechos que ayudan a construir toda esta imagen. Y pasamos a Wiracocha. Wiracocha normalmente decimos, esto es de Tiahuanaco, ahí está el portal, ahí está el dios Wiracocha. Y los incas, es un dios inca. Parece que no es un dios inca solamente, porque también existe Wiracocha exacto, tal y cual, en Chavín. Ahí están los obeliscos, el lanzón, etcétera, que es Wiracocha, simplemente que no en esta dimensión, sino en una estela, en un monolito, en dos. Y este Wiracocha también existe en los mochicas, en Nazca. Entonces hay una continuidad. Hay varias culturas peruanas que tienen el mismo señor, le llaman el señor de los báculos. La arqueología tradicional nos dice no,
Paracas es independiente, los mochicas independientes, los incas, todo es independiente. Lo que sucede es que no hemos encontrado la ligazón exactamente clarísima, pero podemos mirar el bosque, y el bosque indica que no pueden ser tan independientes, tan aislados, porque o tenían conexión entre ellos, lo cual es casi imposible, porque hay miles de años entre algunas culturas, o provienen, y ahí está lo importante, de un origen común, de unos navegantes que llegan acá y traen la agricultura a toda la región sudamericana, que era hasta ese momento cazadores-recolectores. Ahora, esta unidad de Wiracocha en el Perú no termina ahí. Estamos mostrando algunos hechos que nos dicen, ok, Wiracocha, hay una unidad en el Perú, hay que reconstruir esa parte de la historia, es un solo Wiracocha, en realidad varios Wiracochas, pero congregados a nivel de mito y leyenda como uno solo. Inclusive el mito habla de que el Wiracocha, el principal, envía a varios de sus Wiracochas de segundo nivel a diversas partes del Perú. Después todos se reúnen y se van. Eso dice el mito de Nailán, que es otro Wiracocha. Eso dice la leyenda en sí de Wiracocha que narra Garcilaso de la Vega. Pero Wiracocha no era único del Perú. Hay un detalle: es mujer, no es hombre. Por alguna razón lo hemos masculinizado, pero su simbología está representada en otras culturas no peruanas. Vamos de los incas o del Perú hacia atrás, y entonces de los incas, Paracas también tiene un Wiracocha, los de Nailán con un dios Comta que tienen un Wiracocha. En México existe el Wiracocha con toda la simbología en una diosa que se llama Coatlicue, podemos verla, y también existe en Egipto, en una diosa que se llama Bestet, y finalmente nos remontamos un poco más y existe en Sumeria con una diosa que se supone la primigenia, que se llama Inanna. Entonces, ¿cómo es posible que de Sumeria pasamos a Egipto, pasamos a Centroamérica, pasamos al Perú, y en el Perú en todos lados está Wiracocha, sea varón o sea mujer? ¿Cómo es posible eso? Solamente es posible cuando hay una tradición, una herencia cultural común. No hay otra posibilidad. No se pudieron haber inventado dioses con la misma simbología en lugares tan remotos y con una distancia de tiempo tan grande. Luego vemos un hecho más importante aún y más preciso para recalcar esta conexión entre las diversas culturas, y es el hecho de que todos estos dioses, influencers, representan, les diremos actualmente influencers, representan a hombres poderosos, sacerdotes, sacerdotisas, que dominaban la agricultura. Con lo difícil que esto es, hay que saber cuándo sembrar, dónde sembrar, cuándo regar, cuándo quitar el riego, cuándo cosechar, etc. Entonces, no es fácil dominar este arte, y entonces los que están en dominancia de este conocimiento son aquellos que pueden mejorar la vida de todos los que están alrededor. Y entonces esa población general que antes era cazador-recolector se dedican a agradecer, respetar, obedecer a estos grandes sacerdotes o sacerdotisas, y con el tiempo pasan a deificarlos. Ya pasan a nivel de mito, leyenda, pasan a generaciones, cientos o tal vez miles de años, y entonces terminan en mitos y leyendas que nos llegan. Pero analizando y focalizándose en puntos cruciales, encontramos que es la misma leyenda, el mismo mito, el mismo ser o conjunto de seres que representan a una cultura ancestral que navegó por todo el mundo esparciendo la agricultura, el conocimiento, la adoración al dios sol, el monoteísmo, etc. Y en el Perú encontramos
este símbolo de la agricultura muy común a través de los incas. Guamán Poma Ayala muestra al inca Manco Cápac cargando una bolsita con semillas, que es la base de la agricultura. Similar bolsita de semillas aparece en la simbología de los mochicas. Igualmente en la de los mayas y aztecas, Teotihuacán en México, y los códices mayas, y en Sumeria. También llegamos otra vez al mismo punto de origen, Sumeria, Mesopotamia, el origen de la agricultura. Entonces tenemos otro hecho fundamental, que el símbolo del poder es el conocimiento de la agricultura reflejado en una bolsita con semillas, y eso es común a todas estas culturas que vemos que están integradas por un origen común. Todo esto nos lleva a una conclusión. Lo primero que analizamos, enumeramos, ahora comparando eso con otras realidades, con otros hechos, no teorías, hechos, podemos establecer que la leyenda de los hermanos Sayas refleja a navegantes que vienen, desembarcan en varios momentos en las zonas del Perú y trasciende hasta nosotros a través del desembarque en el sur, donde ellos suben, desembarcan en la zona que luego los incas llaman Contisuyo o Condesuyo, y por eso los incas les daban privilegios a los pobladores de esa zona y los llamaban nuestros primos hermanos lejanos, nuestros parientes lejanos, los primeros fundadores. Todos esos términos aparecen en las crónicas de Garcilaso o Guamán Poma, que reflejan una consideración especial hacia la región del Contisuyo o Condesuyo, que es básicamente Arequipa, Moquegua, Tacna y Tarapacá. Por el sur es que suben hacia las altiplanicies de lo que es el lugar de desarrollo de las culturas del norte de Argentina, las culturas andinas del norte de Argentina y todo el Collasuyo, lo que es hoy día Bolivia, Puno, pero son expulsados del norte de Argentina por las tribus originales que estaban allá y que eran feroces guerreros, pero que trabajaban solamente en pequeños grupos. Entonces los incas no podían destruir un grupo porque había otro independiente que era igual de feroz, igual atacaban, y logran vencerlos a los incas, no los dejan establecerse bien, migran hacia Tiahuanaco. Estas tribus ya un poco más organizadas presionan a Tiahuanaco es destruido, los hermanos Ayar migran otra vez hacia la zona del lago Titicaca y avanzan un poco más y llegan hasta las afueras de Cusco, podríamos decir, a lo que es Pacaritambo. La montaña esta, que es la base de la leyenda de los hermanos Ayar, refleja esa migración del sur hacia el norte, asentándose en Pacaritambo. Ahí se quedan un par de generaciones, tal vez algo más. Y la leyenda de Manco Cápac ya refleja la parte final, la conquista del Cusco. Esta conquista está en la leyenda misma, pero también está narrada por Guamán Poma Ayala, que convive por cronología con los principales Quipucamayoc, que llevaban las cuentas de la historia y los nudos, etc. Y entonces nos narran lo mismo, nos narran la conquista de la zona del Cusco, y se sabe muy bien contra quién pelearon los incas inicialmente, qué poblados se aunaron a ellos, y los incas los nominaron incas de privilegio, o sea, no eran de sangre, pero eran aliados de los incas y con un gran privilegio, con grandes honores, y así se forma el señorío de los incas en el Valle del Cusco, que eso es básicamente la leyenda de Manco Cápac Manao. Viracocha, ya hemos comentado, que tiene esta globalización y que está a través de todo el Perú, pero tiene una razón lógica. Los navegantes de Polinesia, que vienen con la agricultura, están desembarcando en el norte, en el centro, en el sur del Perú. Así que también hay ahí una coherencia. Las leyendas y los mitos están ratificados por la ciencia de la arqueología, la genética, la navegación, la agricultura
los símbolos que encontramos, la cerámica, todo hace ver que hay una lógica, hay una coherencia que ahora entendemos mucho mejor. Las conclusiones de este trabajo son que no conocemos cuál es el origen de los incas, la cultura originaria, pero sí podemos decir que aparece entre el 10.000 al 5.000 antes de Cristo. Es decir, los pobladores del Neolítico dominaban la agricultura, que eso es el 10.000, dominaban la navegación, que eso es el 5.000 antes de Cristo. Y en ese lapso, alguna de esas culturas, la cultura primigenia, la cultura madre, es la que lleva mediante navegación todo este conocimiento hacia diversos lugares del mundo. Normalmente la arqueología dice que es en el 3000 a.C. donde se dan estos núcleos de formación de la agricultura a través, por ejemplo, en nuestro caso de Caral, que es el primer lugar, el más antiguo, 3000 a.C., donde decimos que ahí nació la agricultura en el Perú. Pero aparentemente es un poco antes, digamos el 5000. Y no está establecido el nombre de esta cultura matriz que domina la navegación, que domina la agricultura, que saben del poder que tienen y la influencia que tienen por tener estos conocimientos y navegan y conquistan, influyen en diversos lugares del mundo. Nos falta colocarle nombre a esta cultura matriz y ya habrá ocasión para hacerlo. Muchas gracias.